Bueno, vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio complejo, o bueno, completo. Vamos a hacer unas piezas, vamos a hacer un ensamble de todo un producto. ¿Listo? Muy bien. Vamos a desarrollar este dispositivo que se llama cortachapas. El cortachapas, como su nombre lo dice, es un dispositivo para cortar chapas. ¿Cómo funciona? Funciona como un compás. Este es el centro, esta es la cuchilla. Cuando giramos esta perilla, él va a abrir o va a cerrar la distancia que hay entre estas dos. Las chapas que vamos a cortar son de forma circular. ¿Listo? Este es el ensamble, está integrado por diferentes piezas. Cada una de esas piezas está marcada con un número. Por ejemplo, la número 3 sería esta, la número 2, la número 1, la número 10, 9, entre otras. Esto es un plano industrial de fabricación. Los planos de fabricación son utilizados, como su nombre lo dice, para fabricar piezas. Entonces tienen un rótulo, este rótulo es donde está contenida toda la información de, por ejemplo, este ensamble, el listado de piezas con el número y la cantidad de piezas que hay en ese ensamble de ese dispositivo. También hay unas observaciones y el material con el cual están fabricadas. Vamos a realizar primero cada una de estas piezas para poder después ensamblar el dispositivo. Vamos a empezar entonces con la pieza número 3. Bueno, hay piezas que son por revolución y hay piezas que son por extrusión. Revolución, vamos a hacer un pequeño ejemplo de qué es una revolución. Ingresamos en nuevo, en pieza. Revolución es hacer la mitad de la figura, por ejemplo en alzado, croquis, voy a hacer la mitad de una rueda. Entonces voy a dibujar primero una línea horizontal, voy a tocar la línea con control y el origen y voy a decir que son punto medio. Después voy a tocar la línea y le voy a decir que es para construcción. Voy a dibujar la mitad de una rueda. Entonces miren a lo que me refiero. Voy a hacer lo siguiente mejor, voy a eliminar la mitad. Voy a dibujar una línea vertical imaginaria y voy a eliminar la mitad de toda mi figura. ¿Por qué? Porque voy a mejor acotar esto y la copio. Entonces, por ejemplo, de aquí a acá, si me desplazo hacia abajo es el diámetro de la rueda y este sería el radio. Entonces, el diámetro, por ejemplo, 100. Si no me entienden que esto es una rueda, muy pronto lo van a entender. Entonces, este ancho de aquí es 10, por ejemplo, y esto de aquí a acá son 70. Y esto de aquí a acá son 60. Bien, lo voy a copiar al otro lado por medio de simetría. Y después voy a, en operaciones, revolución saliente, le digo que sí. Voy a seleccionar el eje, que es este. Entonces, esa mitad de ese perfil va a girar y va a dar como resultado una rueda, miren. Ahora lo vamos a ver con más calma. Entonces, nuevo, pieza. ¿Por qué les había comentado esto? Porque es que esta pieza, la primera, es un cilindro que tiene una ranura en donde va a ir insertada esta platina, la pieza número 1, va a pasar por allí, va a tener un agujero donde va a pasar este tornillo y va a tener otros agujeros donde van a ir soportadas las piezas. Como esto es una pieza cilíndrica, vamos a dibujar la mitad de la pieza, que la mitad, esta es la pieza entera, sería dibujar este pedazo que está aquí, este pedazo que, este es el eje, ¿no? Hacia arriba, este pedazo que está aquí. Posteriormente lo vamos a revolucionar y ya tendríamos el sólido. Aquí están las medidas, entonces la mitad de la figura vamos a dibujar una línea imaginaria con una longitud de 100. Entonces
Vamos a seleccionar alzado. Vamos a dibujar la línea imaginaria, croquis, primero croquis, línea imaginaria. Y vamos a decir que esta con esta son punto medio. Vamos a decir de que la longitud total de esto es 100. Muy bien. Y vamos a comenzar a dibujar la geometría. Entonces la geometría es esta que está acá abajo. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿por qué esta es diferente a esta? Sencillo, porque como aquí la atraviesa la ranura, generaría este desbaste. Y como aquí la atravesaría este agujero, generaría esta camita. Si no lo entienden, no pasa nada, porque ahora lo van a entender mejor cuando lo modelemos. Por ahora, solamente sigamos las instrucciones. Entonces, sería hacer una línea vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal y una vertical. Tal cual. Entonces, una vertical, una horizontal, vertical, horizontal y vertical. Este es el perfil que necesitamos. Ahora, validemos las medidas. Esta arista con respecto al centro hacia abajo son 24. Entonces, de aquí acá hacia abajo, 24. Bien, ahora, esta arista con respecto al centro hacia abajo son 12. Entonces, de aquí a la del centro hacia abajo, 12. Muy bien. Ahora, esta longitud de aquí es 45. Entonces, 45. Y ya terminaríamos ese perfil en estos momentos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a revolucionarla. Entonces, operaciones, revolución. Le decimos que sí. Básicamente él dice, oiga, pero usted tiene esto abierto. ¿Por qué lo tiene abierto? Porque pues tenemos la línea imaginaria. Entonces, él lo detecta como abierto. Yo le puedo decir que sí. Entonces, él me lo cierra y automáticamente calcula que la pieza va a quedar así. Le digo ok. Bien. Como les dije en un principio, ya este ejercicio es un poco más avanzado. Por lo tanto, vamos a aprender a seleccionar un plano para hacer la ranura y el agujero. ¿Cómo así? Esta figura tiene superficies curvas. Esta es una superficie curva, esta es una superficie curva, esto es una superficie plana, esto es una superficie plana y esto también. Yo necesito dibujar mi ranura y mi agujero aquí, pero no puedo porque es una superficie curva. Entonces voy a seleccionar un plano. Este podría ser, pero no. Yo quiero que el plano sea este. Le digo control 8, y voy a dibujar, le digo croquis, o sea que voy a dibujar sobre ese plano. ¿Ese plano dónde está? En la mitad de la figura. Control 8 para volver a la vista. Línea constructiva en la mitad, escape, y ahora voy a decir rectángulo con centro, ¿recuerdan? Este es el centro, y por aquí voy a dibujar un círculo. Esto es lo que está aquí, miren. Mírenlo aquí en el plano. Ese rectángulo es de 20 por 12 con una separación de 10. Entonces, sería de la siguiente forma. 20 por 12. Y de aquí a acá hay una separación de 10. Bien. Ese círculo tiene un diámetro de 8 y la separación es de 10. 8 y la separación es de 10. Bien. Operaciones, extruir corte. Plano medio. Ojo, plano medio, ¿para qué me sirve? Recuerdan que la que hemos trabajado hasta el momento es hasta profundidad especificada.
O sea, hasta la medida que yo le diga, él va a hacer el corte o la extrusión. Pero hay una opción que se llama plano medio, que me extruye para un lado y para el otro el corte. Si es 50, entonces sería 25 y 25. Muy bien, entonces voy a decirle OK y miren lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Ha quedado de esta forma. Si le doy los comandos, miren la vista como quedó. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho a ustedes? Miren el plano aquí, el escalonado. Ese escalonado es resultante de la ranura y el agujero. Ahora, bien, tenemos la ranura, tenemos el agujero, pero hace falta este agujero de aquí, que es de 5 de diámetro, con una separación de la superficie de 5. Y es sobre esta cara, pero esta cara, ¿cómo está, compañeros? Está cilíndrica, no me sirve. Tengo que seleccionar un plano que esté en la mitad. Ese no me sirve, ese tampoco, sería este. ¿Sí ven que está en la mitad? Control 8, lo mismo, hago una línea de construcción en la mitad y ahora voy a dibujar un círculo. Ese círculo es de 5, como vimos en el plano, y con una separación de aquí a acá de 5. Y ahora este agujero solamente es por un lado, entonces no necesitamos utilizar plano medio, sino hasta profundidad especificada, pero es para el otro lado. Y le decimos una medida que sobresalga, ¿no? O también la podemos controlar de aquí. Y le decimos OK. Muy bien, eso es. Ahora tenemos otros agujeros, pero son sobre la superficie inferior de esa figura, que son este de 6 y este de 5, con una separación de 7 con respecto al centro. Entonces, voy a tocar aquí, control 8. ¿Sí ven la utilidad del control 8? Yo estoy en esta vista. Toco esta cara, le digo control 8 y él automáticamente me configura la vista. Dibujo acá en la mitad un círculo y acá otro círculo. Este círculo con respecto a este, recuerden que cuando yo digo con respecto es porque estoy seleccionando con control, entonces son verticales. Un círculo, ¿qué diámetro tenía un círculo, compañeros? Tenía 6 milímetros y el otro tenía 5 y separación 7. Entonces, este era separación 7, este era de 6 y este era de 5. Perdón, me equivoqué ahí. Entonces la medida aquí era 5, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Cuánto es la profundidad de esos agujeros? Es este espesor, esta distancia. ¿Y esa distancia de cuánto es? De 10. Entonces, operaciones, extruir corte, 10 milímetros. Y le damos OK. Eso es todo. Entonces, muy importante, compañeros, cuando vamos a hacer un ensamble tenemos que guardar las piezas, en la misma carpeta, todas con el ensamble. Entonces, guardar como... Voy a hacer una carpeta nueva en el escritorio que se llame ejercicio cortachapas. Ejercicio cortachapas. Y nuestra primer pieza tiene el nombre, es la número 3. Y la número 3 tiene el nombre de cuerpo. Muy importante nombrar con seriedad las piezas para que no se nos vayan a perder, no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Ya terminamos esta pieza, entonces cerramos. Muy bien. Nuevo archivo, otra pieza, entonces aceptar. ¿Qué pieza sigue, compañeros? La pieza número 1. Que la pieza número 1, como vemos por la lectura de vistas, es un rectángulo. Un rectángulo que mide 80 con una altura de 20 y una profundidad de 12. Entonces vamos a hacerlo. Lo podemos trabajar en lateral. Croquis, rectángulo con centro para que quede centrado de esta forma.
La longitud total de ese rectángulo dice que es 80. Entonces, vamos a determinar aquí 80. Ahora, el ancho es, la altura, perdón, es 20. Entonces, vamos a determinar aquí 20. Y la profundidad de esto es 12. Entonces vamos a determinar aquí 12 milímetros. Muy bien. Pero yo les recomendaría a ustedes lo siguiente. Aquí estamos trabajando hasta profundidad especificada. Lo mejor sería trabajarlo con plano medio, para que él me haga 6 y 6 y quede centrado el croquis. Ahora vamos a entender la importancia de centrarlo. Es más fácil para ubicar croquis después, croquis futuros, etc. Entonces le damos chulo. Ya tenemos la placa. Esta plaquita va a ir metida en el cortachapas en el centro, pero tiene una particularidad especial, que tiene unos agujeros. Entonces vamos a ver el plano. Nos dice que los primeros agujeros son unos agujeros roscados. Muy importante esto, cuando el agujero dice M4, M5, M6, etc., son agujeros roscados milimétricos. Estos conceptos son más aplicados desde el punto de vista mecánico, pero bueno, son agujeros roscados M4. Son agujeros roscados M4, pero entonces la separación de estos agujeros no está. Nos tocaría comparar con otra pieza que vaya montada en estos agujeros, cuál sería la distancia de esos agujeros entre sí. Entonces, esta placa tiene montada esta otra placa por medio de unos tornillos. Me imagino que los agujeros serán con el mismo centro de las dos piezas. Esa placa es la 6, entonces miremos la pieza 6. Tenemos dos agujeros con una separación de 10. ¿Sí los pueden observar? Entonces significa que son 10 y deben de estar centrados. Entonces, sobre esta placa vamos a dibujar no círculos, sino puntos. Dibujamos primero una línea, la mitad, y vamos a dibujar un puntico aquí y otro puntico acá. Y vamos a decir de que esto con esto tiene una distancia de 10, creo que era. Vamos a validar. Sí, pero tenemos que centrarlos. Para centrarlos, entonces hacemos otra línea aquí, imaginaria, y decimos que este punto, con el control sostenido, con esta línea, ¿son qué? Simétricos. Ahí ya los centramos. Si vieron la importancia de haber dado ahora plano medio a la extrusión, cuando le dimos plano medio a la extrusión, el origen quedó en el centro, entonces es más fácil referenciar todo. Vamos a decirle acá semáforo para que el croquis quede de color gris, deshabilitado. Para poder hacer una operación de taladrado, tenemos que guardar la pieza, pero para guardar la pieza tenemos que ver cuál es el nombre de esta pieza. Número 1, se llama guía. Entonces vamos a guardarla, archivo, guardar como, la guía, guardar. Teníamos que haber guardado primero para poder habilitar la operación taladro. Entonces operaciones, asistente para taladro. Esperamos un momento a que cargue. Y la opción que vamos a seleccionar es esta. ¿Listo? Vamos a seleccionar que es métrico. ¿Por qué es métrico? Porque la rosca dice M. Si es M con mayúscula es métrico. Entonces, métrico. Y es M4. Entonces, M4. Y por acá me va a aparecer una opción que dice por todo, pero no es por todo, es hasta profundidad especificada. ¿Cuál es la profundidad especificada? Miren, esta es la profundidad del agujero y esta es la profundidad hasta la que va a llegar la rosca. ¿Dónde consigo yo esos datos? Sencillo, la profundidad del agujero es 12 y la profundidad del roscado es 10. Entonces, la profundidad es 12 y la otra es 10. Vamos a verificar, validar.
10 y 12. Muy bien. Entonces vamos a ingresar a SolidWorks, posiciones, croquis. Seleccionamos ese punto y este otro punto. Y le decimos OK. Y listo. Ya me hizo los agujeros roscados. Si alcanzan a ver que se alcanza a observar como una especie de cono. Lo que pasa es que cuando hacen un agujero roscado en la vida real, primero lo hacen con una broca. La broca tiene una punta, entonces esa punta queda ahí, queda esa parte puntuda. Quisiéramos visualizar aquí la rosca por medio de una sombra. Activamos la opción acá en SolidWorks, opciones, propiedades de documento, documentación, roscas cosméticas, sombreadas, aceptar. Entonces ya nos sombreó la rosca. Si grabo un poco rápido el video, lo pueden pausar, lo pueden retroceder para poder ver el procedimiento. ¿Listo? Bien, ya quedaron esos agujeros. Como este croquis ya no me sirve, yo no lo voy a eliminar porque se me eliminan las relaciones. Mucho cuidado. Toco el croquis, esta lineecita, y le digo clic derecho, y en el ojito lo oculto. Eso es. Muy bien. Vamos a leer más el plano. El plano me dice que hay un agujero en la parte superior de esta placa que es de diámetro 6, centradito y con una separación de 12. Entonces, en esta superficie, control 8, vamos a colocar una línea constructiva y vamos a colocar aquí un círculo y vamos a colocar la medida de 6 milímetros con una separación de 12. Y este agujero sí es pasante. Aquí dice en el plano, estas líneas cortas, cortas, cortas me están indicando de forma imaginaria que el agujero es pasante. Entonces voy a decirle acá extruir y acá hay una opción muy interesante que se llama por todo es que va a pasar de lado a lado. ¿Ok? Bien. Según el plano de esta figura, tenemos otro agujero acá. Y ese agujero es M5 y está centradito. Entonces, sobre esta superficie, yo voy a dibujar una línea imaginaria. Si vieron que no presioné el control 8, también puedo trabajar así en 3D. Pero para que ustedes no se pierdan, pueden presionar el control 8. Podemos dibujar acá un punto centradito. Le decimos semáforo, guardamos y ahora operaciones. Antes de poder utilizar el asistente para taladrado tenemos que guardar, siempre tenemos que guardar y el croquis que vayamos a utilizar como referencia tiene que ser de color gris. Entonces ahora asistente para taladro, vamos a seleccionar otra vez este. Vamos a ver, era M5 si no recuerdo mal, M5, y la profundidad pues son 12, miren, son 12. Esto es para colocar un prisionero, porque es que en este agujero va a ir el buril, que es la cuchilla, esta cuchillita. Entonces necesitamos colocar aquí un tornillito que nos sujete la cuchilla. Bien, entonces M5 y la profundidad del agujero podría ser 12 y el roscado, vamos a ver si nos permite 12 también. ¿Sí? Posiciones, croquis. ¿Y dónde está ese taladro? En el puntico que dibujamos. Le damos OK y ya nos quedó allí, miren. Vamos a darle clic derecho sobre esa línea, ocultar. Y ya nos quedó la pieza terminada. Le damos guardar. Bueno, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a modelar la siguiente pieza, que es esta. Es mucho más sencilla. Es una pieza plana. Ustedes se pudieron dar cuenta en la anterior pieza que esta pieza también era plana, ¿no? Estas dos piezas son planas. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar toda la figura. Continuando con nuestro ejercicio, entonces vamos a modelar esta pieza. Esta pieza también es plana. Vamos a dibujarla primero con el círculo de aquí. Aquí podríamos decir que es el origen. Este circulito pequeño es de 6 milímetros, entonces
Seleccionamos acá nuevo, pieza, aceptar, en alzado podría ser, croquis, círculo. Entonces esto es de 6 milímetros. 6 milímetros. Ahora bien, el otro círculo sería de 12, porque es tangente con este ancho, ¿no? 12. Entonces, círculo sería 12 milímetros. Y ahora tenemos una particularidad que una línea vertical, vertical y horizontal con una distancia de 30. Entonces, vertical, horizontal, vertical. ¿Y la distancia cómo era, compañeros? ¿Me pueden decir? Sí, es 30, correcto. Entonces, 30. Muy bien. Recortar, recorte hasta el más cercano, recortamos este. Vamos a dibujar una línea imaginaria en el centro. Y vamos a dibujar dos circulitos. Ojo, aquí la estaba embarrando porque es que aparece este punto. Entonces tenemos que dibujar aquí la línea y la otra línea por acá. Perdón, los círculos. Los dos círculos son iguales, entonces con control tocamos los dos círculos iguales. Y tienen un diámetro de ¿cuánto? Dice que es de 4.5 y la separación es 10 y con respecto a la de acá es 5. Entonces, 4.5 creo que era. ¿Sí? Sí, era 4.5. 10. Y esta separación de aquí a acá son 5. Muy bien, excelente. ¿Cuánto sería el espesor de esa placa? 4 milímetros, dice aquí, 4 milímetros. Entonces, operaciones, extruir, 4 milímetros. Muy bien, chulo. Ya nos quedó esta placa, entonces, ¿cuál es el nombre? La pieza número 6. Por acá dice que la pieza número 6 se llama placa de apoyo. Entonces, guardar como placa de apoyo. Guardar. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver cuál sería la siguiente pieza. Sería esta de aquí. Esta pieza es un poco más compleja. Bueno, como les había comentado, esta pieza es un poco más compleja porque esta pieza, primero que todo, es cilíndrica. ¿Listo? Es cilíndrica. Esta pieza, la número 2, esta pieza es esta pieza que está acá. ¿Cómo me doy cuenta yo que es cilíndrica? Porque tiene una línea de eje en la mitad. Significa que es un cilindro. Si tiene dos líneas, dos líneas arriba y dos líneas abajo, significa que hay rosca. ¿Listo? Como pueden observar, es una línea vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Vamos a volverla a evaluar aquí. Vertical, horizontal, hasta acá. Vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Esto que está aquí es esta pieza. La colocan de forma imaginaria un poquito más clarita para decir esta nota especial, que hay que taladrarla junto, o sea, estas dos piezas hay que taladrarlas juntas para colocar un pin, para que esta pieza no se salga. Mecánicamente en la vida real muchas veces se taladran dos piezas juntas para garantizar de que los agujeros coincidan, porque si no coinciden después cuadrarlos es muy complicado. ¿Listo? Entonces esa pieza es el croquis que les voy a mostrar a continuación. Recuerden que como esta pieza es cilíndrica vamos a dibujar solamente la mitad. Para dibujar piezas cilíndricas nosotros... La clave para dibujar una pieza cilíndrica, lo primero que debemos hacer es identificar el eje y dibujarlo. El eje sería este y la longitud del eje es 84. Entonces, vamos a ingresar en nuevo, pieza, aceptar y vamos en plano lateral, vamos a seleccionar croquis, claro que sí.
Vamos a dibujar una línea constructiva horizontal y con control vamos a seleccionar el origen, la línea, y vamos a decir que es punto medio. Ahora bien, vamos a analizar cuál es la medida total de esa línea. Es 84. Entonces 84. Y ahora vamos a analizar cuál es la forma. Bueno, entonces la forma como tal, recuérdenla. Vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Entonces vamos a ello. Vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Y aquí terminamos. Algo importante es que la línea, esta es más larga que esta, recuerden. ¿Cuáles son las medidas? Miremos en el plano. Este tiene un diámetro de 8. Entonces, de aquí a acá, 8. Muy bien. Ahora, la longitud total, 60 y esta es 4. 60, 4. Y el diámetro de la punta, ¿de cuánto es? De 6. Ese diámetro de esa punta es 6. Y ahora el diámetro de acá arriba es 12. Entonces, 12. Muy bien. Ahora vamos a revolucionarlo. Entonces, revolución, le decimos que sí. Y aquí ya tendríamos nuestra pieza. Algo que ustedes siempre deben verificar cuando hagan una revolución es que esta opción no esté activada. Esta opción no puede estar activada, recuérdenlo. No puede estar activada esta opción. Ahora le damos OK. Muy bien, excelente. ¿Qué nos hace falta? El agujero que va aquí. Pero para ello tenemos que hacer un análisis. ¿Cuál es el análisis? Bueno, hay un agujero. Ese agujero tendría que ser del mismo diámetro que el agujero de acá. O sea, estos dos agujeros son iguales. ¿Qué diámetro es ese agujero pequeño? 2,5 milímetros. Pero no sabemos la distancia. ¿Cómo la podríamos determinar? Sabemos que la distancia de la superficie de esta pieza con respecto al agujero es 5. O sea que de aquí a acá serían 5. Recuerden que este perfilcito que está aquí es esta figura que está imaginaria. ¿Por qué la colocan imaginaria? Para colocar esta nota que las dos figuras son taladradas al mismo tiempo. Pero nos haría falta esta medida de esta separación. ¿Cómo podríamos determinar esa medida de esa separación? Sencillo. Esa separación es esta placa que está aquí. Es esta placa que está aquí. ¿Y esa placa de qué espesor es? Es de 4 milímetros. Entonces, 4 milímetros más los 5 significa que la separación del agujero con respecto a esta superficie es 9. Entonces, vamos a buscar un plano que podría ser este. Hacemos lo mismo, croquis, línea imaginaria, escape, hacemos un agujero, un círculo, de un diámetro de 2,5 y con una separación, recuérdela muy bien, 9. Ese agujero es por lado y lado, entonces necesitamos la opción de plano medio. Muy bien, eso es. Entonces vamos a darle aquí en guardar, pero no sabemos el nombre. ¿Cuál será el nombre? Es la pieza número 2. Entonces la pieza número 2 se llama husillo roscado. Bien, entonces esa pieza se llama, es la pieza número 2, se llama husillo roscado. Entonces, husillo roscado, guardar. Recuerden que todo lo estamos guardando en la misma carpeta. Vamos a continuar entonces con la siguiente pieza que sería la que iba montada aquí.
Esta pieza es cilíndrica, entonces es el mismo procedimiento, debemos dibujar la mitad. La analizamos muy bien y el resultado del análisis es que en la parte interior tiene un agujero para que entre este machito allí, este eje. Por lógica podríamos deducir eso. Tiene un agujero para poder que entre este eje, ¿no? Y ensamble, y los dos agujeros queden concéntricos y podamos colocar un pasador. Entonces, vamos a dibujar esta especie de L. Esta L nos va a permitir generar esta figura. Entonces, recuerden que siempre lo primero que hacemos cuando dibujamos una línea que es, perdón, cuando dibujamos una figura que es por revolución, es la línea imaginaria central con la longitud total, que sería en este caso 16. Entonces, nuevo, pieza, en vista lateral, croquis, croquis, línea. Esta línea tiene que ser horizontal, control la línea con el origen, punto medio. Y además le decimos que es horizontal. Y la longitud total era 16. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dibujar la L que les había dicho a ustedes. Miren la L. ¿Por qué nos salió una L? Porque vamos a dejar un espacio en la mitad que es el agujero. Este punto con control tienen que ser verticales y este punto con este punto tienen que ser verticales. Y ahora este agujero de acá, esta separación es el agujero. Recuerden, ¿qué diámetro tiene? Miremos el plano. 6. Y el otro tiene 12. Entonces, 6 y 12. Muy bien. Ahora, el ancho del de acá arriba, o esta longitud, perdón, es 10. Entonces, serían 10. Y el diámetro del trasero serían 20. Entonces, tendríamos acá 20 milímetros. Muy bien. Operaciones, revolución. Recuerden verificar que esto no esté activado y le damos OK. Y ese sería la pieza, así sería la pieza. Pero tenemos unos chaflanes. Estos angulitos de aquí son chaflanes. Entonces vamos a hacerlos por medio de la operación chaflán. Le decimos 1 milímetro. No, 1 milímetro es mucho en esta pieza tan pequeña. 0.5. Y tocamos esta arista y la otra arista. Y le decimos OK. Ahora lo que vamos a hacer es el agujero. ¿Recuerdan el agujero que estaba en la otra pieza por donde pasa un pasador? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... La distancia de 5, el agujero es de 2.5. Entonces, en vista lateral, control, croquis. Vamos a dibujar la línea horizontal. En este caso se me soltó, entonces la estiro. Pero lo que tenemos que hacer es la línea horizontal, el agujero de 2.5 de diámetro con la cota 2.5 y la separación es 5. Entonces ahora extruir corte, plano medio, y tenemos que hacerlo larguito para que atraviese todo. Listo, muy bien. La guardamos, pero antes de guardarla tenemos que saber que la pieza 4 y la pieza 4 se llama botón grafilado. Entonces, guardar, botón grafilado. Muy bien. Nos haría falta la última pieza, entonces pieza aceptar, vista lateral podría ser, croquis, y vamos a dibujar el eje.
este ejecito que está aquí, que es la pieza número 9, y se llama pasador. Es un pasador que nos va a servir de soporte. Tiene un diámetro de 6 y una longitud de 30. Podríamos dibujarlo por revolución, voy a darle en este caso semáforo para quitar la selección del plano, o podríamos hacerlo como un cilindro, más fácil. En planta, croquis, dibujamos un círculo con un diámetro de 6 y tiene una extrusión de 30. Entonces le damos OK y le decimos acá chaflán. Podría ser este caso 1 milímetro, vamos a ver qué tal es. Muy grande, muy grande. Entonces, .5 y OK. Y ya quedó nuestro pasador. Entonces, guardar como pasador. Listo, muy bien, ya tenemos todas nuestras piezas modeladas. Lo que vamos a hacer ahora es el ensamble.